Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Aparte del rey Arturo, el único capaz de sacar a Excalibur de la roca es Francisco Javier Millán, autor del libro El desafío Camelot de Diablo Ediciones. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, más que desafío, destino, porque más bien es un viaje hacia Camelot, destino Efectivamente, el destino. Veo que eres de nos costó un montón encontrar ese título. Sí. Veo que eres de Zaragoza y allí pasé 2 años de mi infancia, 2 periodos cortos de mi infancia, 2 momentos de unos 6 o 7 meses, y te pido que estés tranquilo porque seguro que no te voy a pedir que me cante una jota. No, y además siempre es un poco un cliché, ¿no?, de que todos los aragoneses sabemos cantar jota, pero yo creo que soy uno de los muchos que no tenemos ni idea, vamos, directamente. Bueno, yo es que recuerdo de niño que siempre que estábamos allí, a la hora que pusiese emisión local, era jota y otra jota y otra jota. Todos los días. Sí. Como aquí el flamenco en Andalucía. Sí, algo parecido, efectivamente. Es lo que tienen los folclores. Sí. Bueno, sabemos que eres un experto en cine fantástico, además has sido director de cine también, entonces yo creo que hablas con conocimiento de causa. Y si te parece, vamos a hacer un recorrido por tus 3 libros, que es una trilogía interesante. Y en primer lugar empezamos por la generación Goonies, los años dorados de la productora Amblin, que de alguna manera, pues, nos gustaría saber qué quisiste destacar con esta historia, con este libro. Sí, mira, yo siempre lo he comentado. Mi idea era contar quiénes somos, tanto a la gente de nuestra generación, es decir, a la gente que ya rondamos los 40 años, y también contar quiénes somos a las generaciones que van por detrás de nosotros, es decir, a la gente más joven. Es más, yo me he dado cuenta que aquellos de mi generación que tienen hijos están enseñando las películas que nosotros vimos durante la infancia y adolescencia a sus propios hijos, es decir, que la llama de ese tipo de películas de género fantástico se está pasando de una generación a otra. Y el libro viene un poco a recoger todo esto, ¿no? La idea fue un poco en torno a la celebración del 30 aniversario del estreno de los Goonies, pero es que en ese año, en 2015, cuando lanzamos la primera edición, también era el 30 aniversario de Regreso al Futuro y El secreto de la pirámide. Sí. Entonces me di cuenta que mi formación vocacional, tanto a nivel de trabajo como también de divulgador, etcétera, siempre estaba muy vinculado a esa época de los 80 y en concreto las producciones de Amblin, que son las producciones que salían un poco del seno de la productora de Steven Spielberg. Y por eso quise contarlo todo esto en el libro, ¿no? Un libro generacional que a su vez también hace diferentes ramificaciones, porque películas como Los Goonies pues también sacaron adelante el subgénero de películas protagonizadas por niños y adolescentes. Y también, pues por ejemplo, E.T. el extraterrestre, pues también hizo que las salas se llenaran de extraterrestres que venían del espacio exterior, no con intenciones malas, sino con intenciones positivas. Bueno, a mis 2 hijos les encanta ver las películas, por ejemplo, de esa época, sobre todo El secreto de la pirámide y E.T. el extraterrestre, bueno. Y a mi hermana, siempre que ha podido, incluso ha ido a reestrenos de los Goonies, que se estrenaron hace poco. Sí. Bueno, recientemente aquí en Zaragoza hubo un estreno en Cines Palafox, que es una de las grandes salas que tenemos aquí, con más de 1000 localidades. Una de esas grandes salas que todavía se mantienen en el centro de la ciudad, y reestrenaron Gremlins, que también forma parte un poco de esa generación Goonies, y el cine es que no cabía un alma, o sea, es una película que hemos visto todos muchísimas veces. Yo pude verla en su momento además en el cine. Yo también. Y volverla a ver en pantalla grande hace que muchos espectadores llenen las salas de nuevo. O sea, estas películas funcionan siempre y no nos cansamos de verlas. Bueno, hablando de películas que no nos cansamos de ver, pues tenemos, por ejemplo, tu libro, también La Galaxia Lucas, que de alguna manera pues habla precisamente del universo creado por ese gran director, y nos gustaría que nos dijera así brevemente tu opinión sobre las 3 trilogías y en especial por la chirriante 9ª parte.
Sí, la verdad es que La Chica Gigante novena parte ha traído tela. Sí que, si quieres, yo te cuento un poco mi parecer, ¿no? Porque sí que es verdad que, claro, ahora podemos ver las 3 trilogías ya en perspectiva, estrenada ya el último capítulo. Primero, la trilogía original es un poco la trilogía intocable, ¿no? Es la trilogía con la que nos formamos todos y aquella un poco que nos hizo soñar con unas aventuras que no habíamos visto hasta ese momento, o sea, era una gran novedad. ¿Qué pasa? Que cuando unos 16 años más tarde aproximadamente George Lucas tomó la decisión de lanzar las precuelas, ya en el año 99, La amenaza fantasma, el episodio 1, esa trilogía inicial donde nos contarían todo lo relacionado con los orígenes de Darth Vader, de Anakin Skywalker, ya trajo bastantes problemas a algunos fans, ¿no? Porque dijeron que eso no era Star Wars, que no se parecía nada a la trilogía original, y luego, curiosamente, los niños de esa época que vieron estas películas, el episodio 1, 2 y 3, ahora las reivindican, es decir, ahora están hablando que aquellas películas para ellos fueron algo importante y que marcaron toda una infancia. ¿Qué ocurre? Que ahora con la época Disney, en la época Disney a mí me da la sensación de que todo ha sido demasiado, muy rápido. Es decir, desde la compra por parte de Disney en el año 2012, 3 años más tarde ya sacan la primera película, luego sacan una película al año, creo que van demasiado rápido, han ido demasiado rápido, y esto ha hecho que algunas decisiones sean erróneas, algunos aciertos evidentemente, pero algunos han sido fallos. Para mi gusto son películas, estas 3 últimas, que me han entretenido mucho. Tengo que decir que la última la he visto 2 veces y salvo que tiene o le veo alguna pega, es una película que sales muy satisfecho de ella y bueno, estoy bastante encantado. Sí, bueno, yo creo que es que los adultos también hacemos lecturas distintas. Los niños suelen salir muy contentos de este tipo de películas, pero claro, una de las cosas por las que se ha criticado esta última es por lo forzado de los personajes femeninos, porque a mí el personaje de Rey me encanta, pero todos los personajes secundarios femeninos que colaron en la última película así de mala manera, eso yo creo que ha tocado mucho a la gente, porque a los que nos gusta ver Star Wars, nos gusta ver Star Wars, no otra cosa. Si quiere hacer otra cosa, otra película, pero en Star Wars la idea de George Lucas no era esa, pero bueno. No, bueno, ya te digo que son otros tiempos, ¿no? También es verdad que hay otras sensibilidades. Yo no entiendo nada de todo esto que se ha montado con el tema feminista alrededor de Star Wars, porque a mí siempre me están preguntando esto en muchas entrevistas. Me dicen, ¿usted qué opina o qué opinas de todo lo que está pasando en el cine sobre este asunto? Y yo digo, a ver, yo soy de la generación de Sarah Connor, de Ripley y de Leia, que eran 3 mujeres fuertes en películas supuestamente para hombres. Entonces quiere decir que esto, vamos, aquí lo importante no es que las películas sean protagonizadas por hombres o mujeres o estén dirigidas por ellas o por hombres, sino aquí lo importante es que la película sea buena. Eso es totalmente indiferente. Sí, sí. Bueno, pues ahora, si te parece, nos centramos en el libro en cuestión, Destino Camelot, ahora sí lo digo bien, para preguntarte qué opinión tienes de las versiones que se han hecho sobre el Rey Arturo, porque yo tengo una especial simpatía por la versión protagonizada por Rod Taylor y por el primer caballero de Sean Connery y Julia Ormond, y además, por supuesto, Richard Gere, porque además recuerdo que algunas de las escenas llamaban mucho la atención, porque aquí en Málaga no se suele aplaudir cuando hay una escena de aventura o una escena de un beso, pero en esa película todo el mundo se levantaba y empezaba a aplaudir. Aunque Qué bueno. Esas cosas a veces el cine no las causa en la actualidad, ¿verdad? Es una cosa muy curiosa. Pues mira, con la película El primer caballero, al final la introduje dentro de la historia de Destino Camelot un poco porque, casi por obligación, porque es una película del año 95, en una época en la que la fantasía heroica parece que pierde un poquito de fuelle, y hay que darse cuenta que es una película que se ve desde el punto de vista realista, porque no existe ni un mago Merlín, no está presente en ningún momento, y la magia tampoco. Es decir, estamos hablando de una serie de situaciones y problemas que tiene la ciudad de Camelot, eso sí, con un punto de vista muy utópico, con esos castillos gigantes, relucientes, etcétera, pero la magia ha sido completamente desterrada. Es una película que valoro mucho, sobre todo su banda sonora. La banda sonora de Jerry Goldsmith es maravillosa, pero a nivel de reparto, a mí me da la sensación que, salvo Julia Ormond, que yo la veo muy bien en el papel de Ginebra, creo que Sean Connery estaba demasiado mayor para interpretar a Arturo,
que además Sean Connery fue seducido para ser Arturo en varias películas, incluida la de Excalibur, sí. y Richard Gere no lo ubicó excesivamente como Lancelot, ¿no? Digamos un poco, en esta película me pierdo un poco con el tema del reparto, pero por lo demás es una película muy bonita y que tiene componente de aventura muy chulo, ese mismo año que Braveheart y Rob Roy, es decir, un año buenísimo en lo que se refiere al género de aventuras. Sí, bueno, yo coincido contigo en que Julia Ormond está extraordinaria, aunque estéticamente quizá la que más llama la atención es Excalibur. Sí, Excalibur, es evidente. A ver, es un poco la película con la que arrancó el libro y realmente cuando estábamos buscando ese título que tanto nos costaba, al final me di cuenta que si arrancábamos con Excalibur, el libro se tenía que llamar Destino Camelot. Excalibur es un proyecto curioso porque John Boorman, su director, es un director británico, no quería en un principio tocar el ciclo artúrico, sino lo que quería era adaptar a Tolkien. Él quería hacer El Señor de los Anillos en su momento. Esa empresa que luego 20 años más tarde haría Peter Jackson. Pues en ese momento se vio con un gran problema que fue reducir todo a un único guión y luego evidentemente un presupuesto que no disponía de él. Al final se dio cuenta que lo mejor era ir a las fuentes, porque Tolkien, yo también lo cuento en el libro, Tolkien, una de sus fuentes principales es el ciclo artúrico, y por lo tanto Boorman encontró allí una oportunidad única para hablar del viaje del héroe y de hablar de todo lo que son las tradiciones fantástico-medievales, que evidentemente influyen mucho, no solamente en su país, en Reino Unido, sino también en el resto de Europa. La película todavía se recuerda por sus grandes decorados, por sus armaduras relucientes, por una fotografía mágica que desprende una magia especial y por algunos componentes un poco de cine de autor, como ese viaje iniciático que tiene Perceval al final de la película en busca de ese santo grial, ¿no? Una película desde luego para el recuerdo. Sí, ya que estaba hablando de la Tierra Media y de Tolkien, nos ha llamado la atención que en este libro recojas una serie de aventuras menores quizá, porque son cintas de animación, sobre El Señor de los Anillos. Las de Peter Jackson no las sabemos de memoria, pero ¿qué destacarías tú de estas películas? Pues mira, El Señor de los Anillos del 78, que es una película de animación dirigida por Ralph Bakshi, yo destacaría una cosa fundamental, que es que cuando los jóvenes de esa época leíamos a Tolkien, nos acercábamos por primera vez al Hobbit o al Señor de los Anillos, no teníamos la referencia cinematográfica de Peter Jackson, es decir, no teníamos ninguna referencia cinematográfica, es decir, leíamos los libros casi prácticamente por primera vez y descubríamos ese mundo sin tener una referencia audiovisual. Yo recuerdo que en el colegio un amigo me dijo, hay una película del Señor de los Anillos. Para mí aquello me pareció fascinante, o sea, que hubiera una película de dibujos animados que yo desconocía sobre la obra que acababa de leer. Me prestó la cinta en VHS, la película me resultó un poco extraña porque es una película inconclusa que solamente coge la Comunidad del Anillo y luego coge algunos fragmentos de las dos torres y acaba, digamos, en el abismo de Helm porque se quedaron sin presupuesto. Sí. Y es una película que es un poco, me atrevo a decir que poco atractiva en algunos momentos en la animación. Es una película complicada, pero era lo único que teníamos sobre Tolkien en ese momento. Es que hay que verlo desde la perspectiva de los años 80 y por eso ya la he querido poner en valor, porque fue la aventura de un autor que se lanzó a la piscina directamente sin red a conseguir hacer una adaptación de esta obra magna de Tolkien. Yo tengo mucho cariño a esta película porque la vi en el cumpleaños de mi gran amigo Pablo y la vimos, no sé, tendríamos 8 o 9 años, sus hermanos serían un poco más mayores, sus primos, etcétera, y la verdad que estábamos entusiasmados con la película y desde ahí por eso... Claro, es que era lo único que teníamos en ese momento, es que hay que verlo, ya te digo, siempre desde la perspectiva de la vez que nos tocó verla por primera vez. Sí, sí. Bueno, hay otro apartado que también está relacionado con el tema, pero está más bien relacionado con las series de animación, porque todos nos acordamos perfectamente de los osos Gummi o los osos Goonies, que era de Disney, y también nos acordamos precisamente de Dragones y Mazmorras. Yo, mira, te voy a contar un poquito el cariño que le tengo a esta serie. Primero, se hizo una versión infantil que los niños tomábamos a risa, pero la canción es que no la sabemos todos. Llegamos a un mundo fantástico, lleno de seres extraños, del amo del calabozo, nos dio poderes a todos. O sea, yo podría seguir cantando. Tú el bárbaro, tú el arquero, acróbata mago y tú el caballero. Exacto, nos la sabemos de memoria. Se ha quedado, digamos, un poco en el inconsciente colectivo de todos que la vimos, ¿no? ¿Y qué es lo que te gusta a ti de esta serie?
Mira, esta serie, primero tengo que poner también, tengo que sacar a relucir cómo éramos los niños de esa época. Los niños de esa época carecíamos de canales temáticos infantiles. Es decir, en televisión española, que había solamente 2 canales, la primera y la 2, tenía, en cada franja horaria tenía un target, lo que se llamaba target, de diferentes edades. Entonces, siempre a las 3:30 de la tarde, los sábados y domingos, se emitían series de televisión de dibujos animados entre el telediario y la emisión de la película de primera sesión. ¿Qué ocurre? Que antes el telediario solamente duraba media hora, y ahora dura 1 hora, dura muchísimo. Esa media hora que ahora hay deportes era destinada a series de dibujos animados, algunas de ellas muy punteras, porque en esa época se estrenaban series internacionales como El Inspector Gadget o este caso de Dragones y Mazmorras, pero también grandes producciones españolas como David el Nomo, Willy Fogg, etcétera. Entonces, Dragones y Mazmorras era un acontecimiento. O sea, se emitía, quiero recordar, los domingos a las 3:30 en esos años del 85-86 y el arrancar esa cabecera de la canción que hemos cantado era todo un acontecimiento. Además era una serie muy novedosa porque volvemos a lo mismo, no había referencias absolutamente nada sobre este mundo de los juegos de rol en España, que tímidamente empezaban a entrar en los colegios y en algunos centros cívicos. Y claro, Dragones y Mazmorras era todo un sueño realidad, hecho un sueño realidad para todos aquellos que nos gustaba la fantasía heroica, que veíamos ya algunas películas de ese tipo, pero en serie de televisión era la primera vez que veíamos algo igual. Sí, la verdad que sí, y además que yo hubiese preferido que no hubiesen entrado los canales temáticos para niños, porque sí, las series casi todas son malísimas, a lo mejor técnicamente son mejores, pero los guiones suelen ser muy flojos, salvo a lo mejor El Reino de Ben y Holly, algún Spider-Man alguna vez de vez en cuando, pero la verdad es que eso es una cosa que yo echo muchísimo de menos. De Hanna-Barbera, de Dragón y Mazmorra, de cualquiera. Sí, exacto. Y perdona que te interrumpa, es muy curioso porque yo apostaría, es una cosa que además lanzo si nos escucha algún programador, a que se atrevieran a volver a las viejas fórmulas, es decir, a ese tipo de televisión generalista con franjas horarias y volver un poco a este tipo de programaciones, es decir, de momentos acontecimiento, ¿no? Y yo creo, me atrevería a decir que funcionaría, porque yo creo que la gente en estos momentos está bastante cansada de cómo se enfoca la televisión generalista en nuestro país. Sí. Y si se volviera a viejas fórmulas, no a mostrar cosas viejas, sino me refiero a mostrar un tipo de franjas horarias que respetasen la parte infantil, la parte más adulta, la parte más para los adolescentes, géneros musicales, géneros de dibujos animados, etcétera. Yo creo que esto funcionaría mejor que la televisión que se está haciendo ahora. Bueno, yo tengo un amigo que tiene una televisión en Madrid, Antonio Peláez, que es colaborador de este programa, y que han hecho una cadena de televisión, un programa, con una serie de programas que se llama Déjate de Historia, y que intentan hacer un formato de ese tipo, y le está funcionando bastante bien. Qué bueno, pues estaré al tanto de ello, porque me alegro que además esto termine por funcionar. Sí. Bueno, otro apartado más que interesante es uno que yo lo titularía como una forma de aficionarse al cine, porque hablas de películas como La Princesa Prometida, La Historia Interminable y, por ejemplo, Lady Halcón. A mí me gustaría que me hablase sobre todo de Lady Halcón, que es una película que ya se emite menos, que esa sí es de las que se emite menos, o por lo menos es el recuerdo que yo tengo, pero que tiene un nivel bastante interesante. Y me gustan, de las 3 que has nombrado, es la que más me gusta, curiosamente. Sí. Y no tenía muy buen recuerdo de ella, porque claro, para la documentación del libro tuve que volverme a ver todas las películas que aparecen en él. Y Lady Halcón fue de esas, de rescatar, ¿no? Y cuando la vi, dije, pero si me parece maravillosa. O sea, una película que no valoré de esa manera en su momento y que la destaco especialmente en el libro, ¿no? Además, dirigida por Richard Donner, que es en el mismo año del estreno de Los Goonies, nos lanza esta película. No tiene tanto éxito como Los Goonies, se queda un poco como por debajo, y es una historia de amor maravillosa entre un caballero y una doncella, que, bueno, el que no sepa la historia, pero es muy sencilla. Él se convierte en lobo por las noches y ella es humana por la noche, y ella se convierte
por el día en halcón y él se convierte en humano por el día. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final solamente se ven durante unos 30 segundos aproximadamente al alba y al crepúsculo. O sea, es una historia de amor desgarradora porque prácticamente no se pueden tocar y cuando se tocan ya se convierten casi prácticamente en enemigos, ¿no? Y está fabulosamente interpretada Rutger Hauer, que nos dejó el año pasado, y Michelle Pfeiffer, que jamás ha estado tan guapa en esa película. En otra película es maravillosa. O sea, esa fotografía que además tiene, esos escenarios sacados de entornos naturales de Italia, y la banda sonora de Andrew Powell, del grupo Alan Parsons, hace que sea una película atemporal, diferente, y que aquellos que no la hayan visto es una película digna de descubrir. Efectivamente, además la actriz que menciona tiene una belleza gatuna que se come tremenda. La pantalla, vamos. Tremenda, además saben muy bien captar esos primeros planos, esa belleza especial. Estaba en su mejor momento, sí. Quedaban 2 años para que interpretase Los fabulosos Baker Boys, que es otra de sus películas icónicas, y estaba en ese momento estábamos conociéndola, ¿no? Y la verdad es que fue, digamos, un poco de esas primeras mujeres de las que nos enamoramos todos, ¿no? Sí. Y es una película fabulosa, es muy, muy bonita. Por último, nos gustaría finalizar el libro hablando de Los Inmortales, que se ha convertido en una obra de culto. Yo recuerdo a mis compañeros en secundaria que se la sabían de memoria. Y si te parece, decimos algunas claves de esta película que me gustaría para enganchar al espectador, porque yo creo que es el único spoiler que voy a hacer del libro, que dice, si te parece bien: los inmortales se deben batir en duelo 1 a 1. El que decapita a su oponente no solo debe de declararse vencedor, sino que también asume los poderes de su contrincante. Bajo ningún concepto pueden luchar sobre terreno sagrado. Son incapaces de engendrar hijos y se recomienda, aunque pocos lo hacen, no entablar relaciones emocionales. Eso es, porque el problema es que cuando se casan o empiezan a entablar relaciones familiares o emocionales, en este caso, pues ¿qué ocurre? Que ellos son inmortales, pero los mortales con los que se casan, entre comillas, pues terminan envejeciendo y terminan falleciendo, y eso es un gran drama. Fíjate qué mitología tan curiosa. Es una mitología creada desde cero. El guionista estaba en Edimburgo, visitando el castillo de Edimburgo, vio unas armaduras que le inspiraron de sobremanera y dijo, ¿cómo hubiera sido que un caballero de esta época, qué hubiera sido de su vida si hubiera llegado hasta el siglo XX? Y una mitología que parte desde cero, en una película repleta de aventuras, repleta de una evocación magnífica, con unos decorados naturales hechos en Escocia, concretamente en el entorno de la isla de Skye, en el castillo de Leandonan. Y es una película que yo destacaría especialmente en aquellos momentos en los que aparece Sean Connery haciendo de maestro de Connor MacLeod, que es interpretado por Christopher Lambert. Una película que también es un viaje del héroe, porque el héroe descubre sus poderes, descubre al maestro, el maestro le forma y luego el maestro desaparece y luego tiene que enfrentarse a otros inmortales. Una mitología que, lamentablemente, lo comento también en el libro, no supo expandirse bien. Es decir, la primera película tiene una idea original magnífica y luego las secuelas se quedaron vacías, intentaron ya entrar en terrenos más de ciencia ficción y creo que allí ya desbarraron demasiado y terminaron por fastidiar. Yo creo, y lo digo, muchas veces también me preguntan de si esta película merece un remake, y sin lugar a dudas lo merece, pero un remake visto desde el punto de vista de la mitología original de la primera película. Bueno, Francisco Javier Millán, nos ha encantado tu libro, Destino Camelot, con portada de un Conan espectacular, que alucinas con la musculatura de un campeón del mundo de culturismo, y sí, la verdad es que es un libro muy entretenido para, desde luego, recordar e intentar ver muchas de las películas que aquí proponen. Muchas gracias. Nada, a vosotros, y gracias por llamar.